Todo el mundo por aquí ha oído las historias de hogueras sobre la vieja Hada Brown, yo incluida. Esas historias nunca me asustaron de verdad, y no creo que hayan asustado de verdad a nadie que yo conociera mayor de 11 años. Verá, todos los pueblos tienen esa casa, y esa persona, y esa historia de amantes de Lane, ¿verdad? Verá, eso pensaba yo hasta hace unos meses, y si me lo hubieran preguntado cara a cara, aún me burlaría, me reiría entre dientes y diría que todo es inventado para entretener. Quiero decir, ¿cómo de real tiene que ser una historia para entretener a un grupo de personas sentadas alrededor de una hoguera cuando ya van por la segunda jarra de cerveza? Pero esto no es cara a cara, ¿verdad? Yo no puedo verte, tú no puedes verme. Hay un cierto anonimato en todo esto. Es un espacio seguro. Y hoy en día todos son espacios seguros, ¿no? Así que pensé en aprovecharme de eso y contarte mi historia. Mi historia sobre la bruja viuda de las montañas de Tennessee, Hada Brown. Ahora bien, las historias sobre la viuda Brown se habían transmitido de generación en generación durante tanto tiempo que se convirtieron en parte del folclore local de las montañas de por aquí. Y tal vez por eso ninguno de nosotros les tenía realmente miedo. Mi abuela me contaba las historias y su abuela se las había contado a ella. Mi bisabuela llevaba muerta 72 años. ¿No sería lógico que la bruja que aparecía en las historias que le contaba a mi abuela también estuviera muerta? Sí, eso pensé yo también. Y realmente, ¿quién creer en viejas brujas malvadas que viven en las montañas causando caos y destrucción? Sé que la mayoría de vosotros os estaréis burlando y poniendo los ojos en blanco, porque os incluís en ese bando de las mierdas que no son reales. Tampoco puedo culparte por ello. Diablos, yo estaba allí con usted hasta el pasado mes de mayo. Verás, soy agricultor de profesión. Empecé siendo dueño de una granja de 2 acres, todo bonito y ordenado en un pequeño lugar justo en mi patio trasero. Tardé unos 10 años en convertirla en 100 acres esparcidos por 3 de estos pequeños condados rurales que tanto me gustan. Tomates, patatas, judías verdes y maíz son mis principales cultivos. Los llamamos maters, taters, runners y roasting ears. Y hablando de mazorcas, podría hablar de las mazorcas de una persona si me pongo a cultivar mis huertos. No puedo imaginarme haciendo otra cosa para ganarme la vida. Pero usted no está aquí para escuchar ese tipo de yammering, pero tiene que ver con la historia. Usted ve, yo amo mi vida y que incluye el trabajo duro que puse en el cultivo de mi granja. No se me ha marchitado ningún cultivo por culpa del tizón, e incluso en épocas de sequía, mis hortalizas crecen muy bien. La mayor amenaza con la que he tenido que lidiar todos estos años han sido los mapaches y los ciervos. Les gusta el maíz y las judías tanto como a cualquiera que haya nacido y crecido aquí. Y aunque me encanta la jardinería, quería algo más. No algo tan comercializado como las hortalizas, algo más cercano a casa y más a nivel personal. Así que el otoño pasado construí un granero. Mi hermana me dijo que me había pasado, que era demasiado grande y que nunca lo usaría. Pero se equivocaba. Compré 2 vacas lecheras, buenas novillas de raza Jersey, las más mansas y viejas que hayas visto, una cerda y 9 lechones. Luego no pude parar. Tenía que tener más ganado, animales. Compré un montón de gallinas Dominiker para los huevos marrones y un puñado de Leghorns para los huevos blancos. Y antes de darme cuenta, tenía cabras, patos y un par de caballos para acompañar a todos los demás animales. Un día vino a verme el viejo Drury. No era conocido por su comportamiento agradable, así que supuse que alguna de las cabras había saltado la valla y estaba de nuevo en su propiedad. Salió de su camioneta Ford. Forzando una sonrisa, levanté la mano y me acerqué a él. «Buenas tardes, Drew», le dije. Todo el mundo le llamaba con la versión abreviada de su apellido. Drew me miró, cerró la puerta de la camioneta y se ajustó su vieja gorra John Deere. Ahora sé que es por la tarde y mis nombres. Harold. Sí, señor,
Harold, disculpe, ¿qué puedo hacer por usted? Bueno, esas malditas cabras tuyas están comiendo y cagando por todo mi patio. Verá, ya le he advertido de lo que haría si no les ponía fin. Hizo un gesto con la cabeza hacia la caja de su camioneta. Se me encogió el corazón y aumentó mi ira. Sabía lo que había en la caja de aquel camión y odiaba a Harold Drury por ello. Drew, no me digas que has matado a una de mis cabras. Ni una, dijo Harold, acercándose a la cama y mirando en su interior. Bueno, yo cuento 3. Aquí también hay un par de gallinas. Sonrió. Fue fugaz, pero solo pretendía ser un pinchazo, una especie de sal en la herida. Vamos a descargarlos. No tengo todo el día que perder. Ya me han hecho perder bastante tiempo hoy. Escupió al suelo entre nosotros y me lanzó una mirada desafiante. Ahora bien, si hubiera sido 20 años más joven, diablos, 10 años más joven y sin 2 operaciones de espalda, podría haberme peleado con el viejo en ese mismo momento. Pero no soy joven y tengo 2 operaciones de espalda y un reemplazo de cadera en el horizonte. No los tocaré, Drew. Verás, no recuerdo haber querido lastimar a alguien tanto como lo hice en ese momento. Lo mejor que puedes hacer es largarte de mi propiedad, viejo imbécil. Se rió, y todas las arrugas de su cara emigraron hacia el fantasma de su nacimiento del pelo. Fingió que se le escapaba una lágrima mientras se volvía hacia el portón trasero y lo dejaba caer. Es una verdadera bofetada en la rodilla hasta que consigues la tuya. Y lo conseguirás. Te lo prometo, Drew. Tiró de una cabra hasta el borde del portón trasero bajado y la dejó con el pulgar en el suelo, mirándome. La risa se apagó, la sonrisa se desvaneció y todas aquellas arrugas volvieron a su sitio. ¿Me estás amenazando, chico? No, Drew. Es una promesa. Ya ves que son 2 cosas completamente distintas. Es una promesa. Nos miramos fijamente durante unos segundos, y luego soltó una carcajada mientras cogía otra de mis cabras muertas. Pensamientos asesinos pasaron por mi cabeza mientras me volvía hacia la casa. Oí como 2 cabras más caían al suelo con golpes sin vida, y cada vez mis músculos se tensaban más, ralentizando mi paso. Sé que probablemente pienses que debería haber llamado a la policía y haber hecho esto o aquello, pero aquí las cosas no funcionan así. En absoluto, señor. Harold Drury sabía que la ley no haría nada si mataba a mis animales. Estaban en su propiedad haciendo daño. Me había advertido 3 veces, de hecho, y yo había intentado arreglar la valla para que las cabras no pudieran saltarla. Pero creo que tal vez el problema era que yo no sabía mucho acerca de la cría de cabras en el primer lugar. Ahora, ¿justifica eso que Drew matara a mis animales? Bueno, a los ojos del sheriff, sí. Y si hubiera tenido un altercado físico, ambos habríamos pasado el fin de semana en la cárcel del condado. Y como solo hay 2 celdas en una celda de borrachos, yo habría acabado en la celda de borrachos. Yo sabía cómo funcionaba la ley y sabía de qué lado estarían. Solo tenía que pensar en otra forma de meter a Drew donde más le doliera. Y así esa noche, justo antes del atardecer, enterré las cabras y los pollos que Drew había disparado. Y sí, todos tenían nombre. No los mantenía por la carne como hacen algunos granjeros. Yo compro mi carne en la tienda de comestibles, igual que tú. Eran más como mascotas. Vendí la leche y los huevos porque había demasiada cantidad de ambas cosas. Pero ni siquiera pensé en la pérdida de ingresos mientras les echaba tierra encima. Todo eso ocurrió a finales de marzo. Para la primera semana de mayo, la manera perfecta de herir a Drew aterrizó en mi regazo. Cuando James Drury llamó a mi puerta, dudé. El chico nunca me visitaba cuando vivía en casa, y era tan mala persona como su padre. Abrí la puerta y él sonrió. Era una sonrisa dolorida, una de esas 4 sonrisas que eran tan reales como los dientes de George Washington. James, dije, sin sonreír en absoluto. Wilson, dijo aclarándose la garganta. Escucha, me contó todo sobre la caída de su padre
y lo mal que estaba. Yo no lo sabía, pero aquel día de marzo, después de irse de mi casa, Drew se cayó por las escaleras y se rompió la cadera. Su hijo tardó 3 días en encontrarlo, y para entonces, Drew estaba en la puerta de la muerte. El hijo no tardó en darse cuenta de que Drew no podría volver a ocuparse de la pequeña granja. James no era granjero. Demonios, cuando era solo un jovencito, le daba un ataque si se ensuciaba las manos. No es diferente como adulto. Todavía está en el hospital. James dijo que lo más probable es que no salga pronto. Los médicos dicen que probablemente tenga que ponerlo en un hogar de ancianos. Odio oír eso, hijo, pero si me pides que vigile su casa por ti... Sacudí la cabeza. Bueno, no. Me preguntaba si querías comprarla. Sé que papá siempre ha sido un grano en el culo, y probablemente no vuelva de esto. Diablos, no quiero su propiedad aquí en Los Palos. Tengo una vida en Asheville ahora. Tengo esposa, 2 hijos, casa grande y un trabajo que me mantiene hopping. Ni siquiera tengo tiempo para mirar después de su lugar. No respondí. No podía. Mi cerebro estaba ocupado celebrando mi golpe de fortuna, y mi corazón gritaba que no estaba bien. Algo en la oferta no estaba bien. Pero, ¿qué sabe el corazón? Un hombre de negocios como yo, no guía con su corazón, sino con su mente fría y calculadora. James miró a los animales alrededor del granero. Parece que tu pequeño lugar aquí se te está quedando pequeño. Sonrió amplia y alegremente. Señaló con la cabeza la colina y la línea de árboles que delimitaba la propiedad de Drew. Sería muy bonito añadir sus 20 acres a los tuyos, ¿verdad? Además, tiene el precio justo. No necesito grandes beneficios. Él tampoco. 20 acres. Vaya. Verás, viví aquí toda mi vida. Y, pensó Drew, solo los 4 acres donde estaban su casa y su granero. Señaló la montaña detrás de la colina. Sí, esa línea llega hasta la cima de la montaña. Tiene unos 2 acres de ancho y unos 10 de largo. No es un rectángulo exacto, pero diablos, se parece bastante. Eso es subdesarrollado, montañoso. Podrías vender la madera y recuperar lo que pagaste por ella. No sabe que la estás vendiendo, ¿verdad, James? Bueno, tengo el poder notarial, así que no importa lo que diga, ¿verdad? Escucha, ¿quieres el trato o no? James era como su padre, una verdadera serpiente en la hierba. Vuelves a las 9 de la mañana, me recoges, recorres las líneas conmigo, me enseñas los marcadores y bueno, hablamos más. Entonces, empecé a cerrar la puerta. No caminaré las malditas líneas, no hasta la cresta. Te lo dije, no hay trato. Entonces cerré la puerta y me fui. 10 minutos después, James volvió a llamar. Abrí la puerta. Bien, caminaré las estúpidas líneas contigo. Solo quiero que sepas que solo pido 40.000 por todo, 2.000 por acre. Le pedí que te lo vendiera con descuento, aunque no dije nada de descuento, pero aceptaría uno si me lo diera. Y lo hizo. ¿Y tú qué sabes? Ni siquiera lo hice caminar por las líneas. Me mostró el mapa. Las líneas estaban claramente marcadas en negro, con las propiedades Drury en gris. Compré 20 acres, una casa, un pequeño granero con poco ganado que quedaba, 2 pozos, un enorme pedazo de ladera de la montaña y esa maldita camioneta Ford por $30.000. Y cuando dije que James era tan serpiente como su padre, diablos, lo decía en serio. Sabía que Drew preferiría morir antes que renunciar a su propiedad. Y cuando descubrió lo barata que era, James la vendió. Bueno, 3 días después de que se completara la venta, sonó mi teléfono. Era Drew. Sonaba enfermo, asustado y cansado. Hasta el alma. Intentó que le devolviera su propiedad. Prácticamente me suplicó. Casi me sentí mal por él. Pero ahora que tenía la propiedad, algo dentro de mí no me dejaba ni pensar en renunciar a ella. Drew, ha sido un verdadero placer hacer negocios con tu hijo. Un placer hablar contigo. Pero tengo que irme ahora. Tengo planes que hacer para toda esta propiedad.
No sobrevivirás, dijo en un tono bajo y de advertencia. Drew, he sobrevivido teniéndote como vecino de mierda todos estos años. Como yo lo veo, esto parecerá el paraíso en comparación. No soy el único que vive allí. Boyden, si no devuelves esa tierra a la familia Drury, vivirás lo suficiente para lamentarlo, y eso te lo prometo. Drew, ya ni siquiera vives allí. Y antes de que pudiera pararme a pensar en mis siguientes palabras, dije, y voy a poner mis cabras justo en medio de tu huerto. Y colgué. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono como si fuera a convertirse en una serpiente y atacarme. ¿De verdad acababa de decirle algo tan hiriente a un anciano que estaba en el hospital? ¿A un anciano cuya familia había sido propietaria de aquella tierra durante más de 100 años? ¿A un anciano que lo había perdido todo y no tenía ninguna esperanza de recuperar siquiera su dignidad? Avergonzado, intenté olvidarlo. Tenía mucho trabajo que hacer con la nueva tierra y todo eso. Iba a estar ocupado como un hombre con una sola pierna en un concurso de patear culos, al menos hasta el invierno, y no podía estar más contento por ello. En la tercera semana de mayo, empecé a dormir los fines de semana en la antigua casa de Drew para poder empaquetar las cosas viejas y trasladarlas. James no se había llevado ninguna de sus pertenencias personales, ni las de su padre, ni muebles, ni electrodomésticos. Y no solo me encargué de limpiar la casa, sino que también tenía que levantar vallas y corrales en la propiedad. La primera noche estuve inquieto. Las casas viejas crujen y gimen peor que mi tío artrítico Ray. Conozco estas cosas, pero por alguna razón, cada vez que la casa crujía, un frío escalofrío me invadía. Abría los ojos en la oscuridad, contenía la respiración y luchaba contra el miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, no podía imaginarme a qué le tenía miedo. El hombre del saco. No he visto nada de eso real y superé los miedos infantiles, a los 12 años. Aún así, cuando salió el sol después de esa primera noche, me sentí aliviado. Mi teléfono sonó tarde esa noche. Era el viejo Drury otra vez. Ignoré la llamada, guardé el teléfono en el bolsillo y seguí trabajando para clavar las estacas en el suelo de la primera valla. El teléfono volvió a sonar, y luego otra vez. El viejo Drew infló mi teléfono hasta que tuve que contestar o apagarlo. Contesté, y fue la misma vieja perorata de celebactomía que me dio antes de colgar y apagar el teléfono. De ninguna manera se lo iba a vender. El terreno era mío. Parte de aquella impresionante montaña era mía. Lo dejé apagado hasta la hora de acostarme, y había perdido 16 llamadas de Drew y 3 mensajes de voz. Un mensaje era puro desvarío. Los desvaríos de un lunático, pensé. Pero el último me dejó helada. James está muerto, porque vendió la granja familiar, y tú eres el siguiente a menos que devuelvas el dinero y renuncies a mis tierras. Me pregunté cómo matar a este hijo. Llamar a la tierra una granja familiar era un poco exagerado. El lugar no era bueno para cultivar nada más que malas hierbas. Drew nunca tuvo un buen botín de sus jardines. Siempre le echaba la culpa a los mapaches y a las marmotas. Pero pensé que era el último esfuerzo de Drew para recuperar su tierra. Pero por si acaso, busqué en el periódico local muertes recientes. James había muerto en un aparente ataque de oso a solo un par de millas de donde yo estaba sentado. Nunca había habido una muerte documentada por un oso en esta parte de Tennessee. No que yo supiera. Se puso el sol y empecé a recoger papeles viejos para quemarlos. Al día siguiente encontré un libro de bolsillo muy delgado titulado Wood Boogers and Witches. Se había publicado en Johnson City en los años 50 y solo tenía 80 páginas. Lo hojeé, deteniéndome en las páginas de los títulos. Las historias eran muy cortas y la mayoría iban acompañadas de ilustraciones en línea negra que representaban al personaje principal y la situación. Lost Mary Pumpkinhead, el Aggie negro del cementerio de Augustine, el tétrico y alquitranado Tommy eran algunas de las historias más cortas. Los leí rápidamente,
riendo y pensando en cómo podría quedarme con el libro. Y entonces vi un título que realmente despertó mi interés: Ada Brown. Emocionada, miré los dibujos de una bruja estereotipada, repleta de su sombrero puntiagudo, su vestido negro raído, sus manos nudosas y sus zapatos negros de puntera puntiaguda. Estaba delante de una pequeña cabaña removiendo el contenido de su caldero. Llevaba un diente malvado, sonreía e incluso tenía una verruga prominente en la nariz. Recordé todas las historias que había oído sobre ella y me eché a reír. ¿Qué historia había ganado y estaba impresa en el librito? Pasé la página y vi un poema. Pasé a la página siguiente, pero era la portada de Wendy y el gato vagabundo. Volví al poema y lo leí en voz alta. Hay una vieja bruja que vive en estas colinas, en una casa destartalada donde perfecciona sus habilidades. Cultiva abundantes huertos con sus 2 manos nudosas y engorda a sus animales con plantas silvestres. Ahora se hablaba de todo. En el pequeño pueblo rural, algo raro pasaba con la vieja Ada Brown. Misteriosos incendios destruían graneros a altas horas de la noche. Rituales a la parpadeante luz de las velas. Las vacas daban leche manchada de sangre carmesí, y había inundaciones inusuales. Las cosechas de los buenos granjeros perecieron con un tizón amarillento. Cada uno juró visiones de sus ojos ardiendo brillantes y risas de su deleite de corazón negro que se cierne sobre cada desastre un infernal, demoníaco maestro. Eso era todo. Me sentí muy decepcionado cuando dejé caer el libro sobre la mesa en lugar de tirarlo a la papelera. Merecía la pena conservarlo por las otras historias. 2 horas más tarde me fui al sofá y me tumbé, pensando todavía en el poema de mierda, con sus 2 primeras líneas escritas en presente, mientras que el resto estaba en pasado. Cerré los ojos y apoyé el brazo sobre ellos. En algún lugar del interior de la casa, una tabla del suelo gimió como si alguien la hubiera pisado lentamente. Me incorporé bruscamente y apoyé los pies en el suelo. Conteniendo la respiración, volví a escuchar el sonido. Al cabo de un par de minutos, solté una risita, pensando que me aliviaría los nervios. En lugar de traer una ligereza tranquilizadora a la habitación, el pavor se apoderó de mí y me llegó hasta los pies. Era una sensación amenazadora, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Tan rápido como había entrado, la sensación hostil desapareció. Me puse en pie. Era hora de encender una luz y tal vez hacer algo más de limpieza. ¿De qué me servía quedarme ahí tumbada y asustarme con cada pequeño ruido? Asustarme y no dormir el resto de la noche con la luz del techo. El miedo disminuyó un poco más y me reí por lo bajo. Qué miedosa he resultado ser porque hay una vieja bruja que vive en estas colinas, dije en voz alta, sonriendo de lo estúpida que estaba siendo. Sacudí la cabeza y cogí otro montón de papeles para ordenarlos. Harta de mirar papeles viejos, los volví a tirar sobre la mesa y miré al techo, intentando pensar en algo más físico que hacer. El techo estaba hundido en el centro y tenía manchas de moho en la parte norte. No lo había visto antes. No entendía cómo se me había podido pasar. Confundido, me dirigí al centro de la habitación y seguí las líneas de moho hacia la pared sobre la ventana. A medida que miraba, el moho se hacía más audaz, más grueso, y empezó a caer al suelo en grupos de splat. Salpicaduras, salpicaduras. Estaba soñando. Tenía que ser splat. Retrocedí. Los terrones del suelo se deslizaron lentamente unos hacia otros hasta tocarse, formando un gran trozo de moho negro y verde. «Joder, despierta, Wilson», dije mirando al sofá. «Es hora de levantarse, tío». Splat, splat. El moco cayó más rápido y olía a muerte. Se hinchó hasta doblar su tamaño, rompiéndose en un amasijo burbujeante y apestoso, y la pelusa brotó sobre su forma semigelatinosa. Me di una bofetada tan fuerte que se me saltaron las lágrimas, pero el moho seguía cayendo y rezumando. De la cosa que había en el suelo salían zarcillos flotando. Corrí hacia la puerta.
Ya no importaba si solo era una pesadilla. Solo quería escapar de lo que crecía en el suelo. El pomo giró, pero la puerta no se abrió. Un grito lejano se hizo cada vez más fuerte hasta que llenó la habitación y amenazó con desgarrarme los tímpanos. Tanteé el cerrojo y mi grito se mezcló con otro mucho más fuerte y agudo, y mi tímpano izquierdo se rompió cuando la puerta empezó a abrirse. El pomo se me soltó de la mano y la puerta se cerró de un portazo que atravesó el marco. Por mucho que lo intenté, no cedió. El grito se amortiguó y sonó como si se hubiera canalizado en un contenedor. No quise ver qué contenedor. No me importaba. Lo único que me importaba era salvar mi pellejo. Una ventana a unos metros a la izquierda parecía la salida perfecta, y levantando los brazos para protegerme la cara, corrí hacia ella, con la intención de atravesarla sin detenerme. Pero entonces algo me agarró por los brazos y tiró de ellos hacia abajo. Mi impulso se detuvo bruscamente y me hizo girar 180 grados. Cerré los ojos y balbuceé una súplica para que lo que fuera me dejara ir, que me dejara vivir. Pero el olor a podrido se acercó, llenándome la nariz. Mis pulmones y mi estómago se purgaron de todo lo que había comido aquel día. Una risa ronca y demoníaca se transformó en la risa de una mujer. La conmoción del sonido agudo y dulce me hizo abrir los ojos y, por Dios, ojalá no lo hubiera hecho. El molde había crecido hasta convertirse en una forma humanoide de piel oscura, bajo el negro aún materializado de una vestimenta infernal. La cosa se retorcía y luchaba por tomar forma mientras mantenía su agarre en mi brazo. ¿Dónde está Goodman Drury?, preguntó con aquella dulce voz femenina. No lo sé. No, Goodman Drury. Por favor, suéltame. Nunca me iré. 3 cabezas estallaron del verde retorcido, y las 3 gritaron mientras me lanzaba hacia atrás contra la pared. La madera crujió en el aire, me sacudió los pulmones. Los 3 rostros se fundieron en uno, pero no pudo mantener su forma, y se perdió en la masa venosa que se arrastraba. Lo huelo, dijo. Se inclinó hacia mí e inhaló. Tú no eres un Drury. ¿Quién es usted? La última palabra se convirtió en un gruñido al acercarse a mi cara. Wilson Miller. No un jurado. No, no es un jurado. Se retiró, apretó el agarre en mis brazos. Goodman, me gritó. Harold está en el hospital, balbuceé. El agarre se aflojó un poco. ¿Harold? Sí, el que vivió aquí los últimos 64 años. Harold Drury. Sentía la lengua entumecida y no paraba de tropezar consigo misma. Las bandas apretadas de mis brazos se soltaron y la cosa adoptó lo que ahora sé que era su forma completa, aunque en aquel momento parecía cualquier cosa menos completa. Su traje negro de manga larga y cuello alto se movía al ritmo de su cuerpo. El cabello plateado le colgaba de un hombro. Arañas y todo tipo de bichos se deslizaban por él, y gusanos se movían en las comisuras de sus ojos y boca. «Me has liberado, Wilson Miller». Echó la cabeza hacia atrás y carcajeó con las manos en alto. La familia Drury ha desaparecido por fin. Me acerqué a la ventana. Si no hubiera sentido tanto dolor, habría creído que estaba dormida. Después de décadas, vuelvo a ser libre. La cosa se interpuso entre la ventana y yo, rápida como la brisa y sólida como yo. Sonrió y el fétido hedor volvió a asfixiarme. La habitación empezó a girar y a volverse negra. Me desmayé justo antes de caer. La cosa me atrapó, apretó sus desgarrados labios contra los míos y se apartó, haciendo un fuerte ruido de bofetada. Esa es tu recompensa, Wilson Miller. Reza para que no volvamos a vernos. Cuando me desperté, estaba en el sofá y no había rastro de moho por ninguna parte. La puerta estaba empujada a través del marco y atascada como el infierno, pero por lo demás la casa no mostraba signos de lo que había pasado la noche anterior. Tampoco tenía moratones ni huesos rotos. Tenía sangre seca desde la oreja izquierda hasta el cuello, pero el tímpano estaba curado. Salí de aquella casa y nunca volví. Diablos, ni siquiera había vuelto a mi propia casa desde entonces, salvo para supervisar el movimiento de mis pertenencias y del ganado durante todo el día.
La semana pasada saqué al último de mis animales y revisé mi jardín. Todo estaba amarillento por el tizón y moribundo, y hace 2 días mi granero ardió misteriosamente en mitad de la noche. Hay una vieja bruja que vive en estas colinas, en una casa destartalada donde perfecciona sus habilidades. Estoy segura de que lo que encontré esa noche eran los restos malvados de Ada Brown. Nunca supe cómo la liberé. Harold Drury murió esa misma semana, antes de que me recuperara lo suficiente como para pensar en hablar con él. Me dijo que no sabía cómo retenerla. La verdad es que no querría tenerla, aunque supiera cómo. Ahora, lo siento si vives aquí en Tennessee y tus cosechas se van a la mierda este año, o cualquier otro año después, o si tu granero se quema o eres perseguido por su risa mientras vaga por el bosque sombrío buscando la vida de alguien más para arruinarla. Pero si alguno de ustedes posee el apellido Drury, ¿por qué no se presentan y atienden a su deber familiar por el bien de todos nosotros?